Imagina esto. Año 1901. Un grupo de buzos baja al fondo del mar Egeo buscando tesoros antiguos, y entre estatuas rotas y ánforas se encuentra un conjunto de engranajes. No una espada, no una joya. Engranajes metálicos, complejos, de precisión milimétrica. Y ahí es cuando todo el mundo dice, espera, ¿cómo que engranajes de hace más de 2000 años? Eso no cuadra con lo que me contaron en el cole. Hoy vamos a hablar justo de eso, de cosas que en teoría no deberían existir. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio sobre OPARTS, los famosos Out of Place Artifacts, o artefactos fuera de lugar, objetos que parecen romper las reglas de la historia, o al menos las reglas de lo que creíamos saber. Quédate con nosotros, porque hoy vamos a viajar desde el fondo del mar Egeo hasta minas en Sudáfrica, pasando por mapas imposibles y martillos cretáticos. Y al final te vamos a lanzar una pregunta incómoda. ¿El problema está en los objetos o en cómo miramos el pasado? Vamos a empezar por uno de mis favoritos, el mecanismo imposible. ¿Seguro que lo has oído alguna vez? El mecanismo de Anticitera. Sí, ese que mucha gente llama la primera computadora de la historia, ¿no? Exacto. La historia es así. Frente a la isla de Anticitera, unos buzos encuentran un bloque corroído, todo cubierto de incrustaciones. Al limpiarlo, los arqueólogos se quedan helados. Dentro hay más de 30 engranajes de bronce perfectamente tallados. No es decoración, es una máquina. Y ojo, estamos hablando del siglo II a.C., es decir, más de 2000 años atrás. ¿Para qué servía? Servía ni más ni menos que para predecir eclipses y movimientos del Sol y la Luna. Era una especie de calendario astronómico portátil, una computadora analógica, unos 1500 años antes de que Europa volviera a fabricar algo de esa complejidad. Aquí es donde el cerebro hace cortocircuito, porque la imagen típica que tenemos es, los antiguos eran listos, pero no tanto, y de repente aparece esta máquina y rompe el esquema. Durante décadas, muchos pensaron, ¿y si hubo una revolución tecnológica perdida? ¿Y si una civilización súper avanzada fue borrada de la historia? Hoy, con más restos, tomografías y estudios, sabemos que los ingenieros helenísticos eran muchísimo más sofisticados de lo que creíamos. Pero la sensación se queda, ¿verdad? Esa idea de, si esto fue posible, ¿qué más hemos perdido por el camino? ¿Cuántas cosas se oxidaron, se hundieron, se quemaron? Y ahí está la clave de muchos OPARTS. No tanto que sean imposibles, sino que nos recuerdan nuestros huecos, nuestros vacíos en la historia. Vale, pasemos al siguiente, porque este también da para teorías locas. La supuesta batería de hace 2000 años. La famosa batería de Bagdad. A primera vista, muy poco espectacular. Una vasija de arcilla, un cilindro de cobre, una varilla de hierro. Pero si le metes un líquido ácido dentro, ¡zas!, se genera una pequeña corriente eléctrica. Y claro, aparece la gran pregunta, ¿usaban electricidad en la antigüedad? ¿Tenían pilas antes de que existiera la palabra pila? Algunos investigadores plantearon que podía servir para galvanoplastía, es decir, para recubrir objetos con una fina capa de metal. Otros hablan de usos rituales. El problema es que no tenemos cables, no tenemos dispositivos conectados, no tenemos un manual de instrucciones antiguo que diga, oye, esto es una batería y se usa así. Y entonces empieza el juego de las proyecciones. Cogemos un objeto raro, le sumamos nuestra tecnología moderna y decimos, es una batería, tenían tecnología secreta. Pero quizás solo estamos mirando con gafas del siglo XXI algo que no entendemos. Exacto. A veces el gran misterio no está en el objeto, está en nuestra interpretación. Te lanzo una pregunta a ti que nos escuchas. ¿Cuántas veces rellenamos los huecos con lo que queremos creer en vez de aceptar que simplemente no lo sabemos aún? Vamos con otro clásico del mundo conspiranoico. El mapa que casi todo el mundo ha visto mencionado en algún documental raro de madrugada, el mapa de Piri Reis. Año 1513. El almirante otomano Piri Reis dibuja un mapa del mundo. Ya de entrada, la costa de Sudamérica está representada con una precisión sorprendente para la época. Pero lo que desata la locura es otra cosa. Algunos dicen que en ese mapa aparece la Antártida, pero sin hielo, y encima casi 300 años antes de su descubrimiento oficial. Suena a guión de película. A partir de ahí, teorías para todos los gustos, que si mapas heredados de una civilización perdida, que si registros de una humanidad anterior, que si contactos con seres de fuera. Pero cuando bajamos al mundo aburrido, pero muy útil, de la academia, la explicación cambia bastante, ¿no? Sí,
Historiadores y cartógrafos señalan errores de interpretación moderna, distorsiones típicas de la época, problemas con las proyecciones y la forma en que se combinaban fuentes diferentes. Vamos, que es más probable que estemos leyendo mal el mapa que ante una prueba secreta de civilizaciones ultra avanzadas. Aún así, el misterio tira mucho, porque un mapa no solo dibuja costas y montañas, también dibuja lo que creemos saber del mundo. Y si quieres ver una Antártida secreta, probablemente la vas a encontrar donde no está. Vamos a cambiar de escenario. Nos vamos a Texas, año 1936. Una pareja encuentra un martillo incrustado en lo que parece roca sólida. Y alguien dice, la roca tiene millones de años. Resultado, titulares sensacionales. Claro, porque si la roca fuera realmente tan antigua, eso significaría que alguien fabricaba martillos de metal en plena era de los dinosaurios. Suena espectacular, totalmente digno de portada. Pero aquí la geología entra, mira el misterio y dice, tranquilos. Las concreciones minerales, esas rocas que se forman alrededor de un objeto, pueden aparecer en cuestión de décadas. El objeto puede ser relativamente moderno y la roca que lo envuelve también. O sea que no es un martillo del Cretácico. Es básicamente una mala lectura de cómo funciona la naturaleza. Vemos roca, pensamos milenios. Pero la naturaleza no funciona con nuestras intuiciones de duro igual a muy viejo. Y nos queda uno de los casos más llamativos, las famosas esferas de 3.000 millones de años en Sudáfrica. Estas me encantan porque parecen sacadas de una peli de ciencia ficción. Imagina, minas sudafricanas, mineros picando y empiezan a aparecer pequeñas esferas metálicas, algunas con surcos casi simétricos. Rápidamente, ciertos medios alternativos lanzan el titular, objetos artificiales de 3.000 millones de años. Eso es antes de los dinosaurios, antes incluso de la vida compleja tal y como la conocemos. Y claro, el cerebro hace lo suyo. Esfera, surcos, simetría, inteligencia, tecnología prehumana, civilización de hace miles de millones de años. Pero cuando les preguntas a los geólogos, la respuesta es bastante distinta. Hablan de formaciones naturales de hematita y otros minerales que cristalizan bajo presión a lo largo de un tiempo inmenso. Los surcos no son marcas de herramientas, son el resultado de procesos naturales. Y aquí entra otro tema importante. Nuestro cerebro está programado para detectar patrones. Cuando vemos algo simétrico, ordenado, enseguida pensamos en diseño, en intención. Y a veces solo es la geología siendo muy, muy paciente. Si te fijas, todos estos casos tienen algo en común. No es que los objetos sean imposibles, es que nos incomodan. Nos muestran que nuestro mapa mental del pasado está incompleto, lleno de huecos. Y cuando algo no encaja, nuestro primer impulso no siempre es investigar más. Muchas veces es inventar una historia que haga encajar rápido. ¿Te suena? Los O-Parts nos recuerdan dos cosas. 1. El pasado no es simple. La historia no es una línea recta de cavernícolas tontos a humanos modernos listos. Hay avances, retrocesos, pérdidas, redescubrimientos. Y 2. El misterio vende más que la evidencia. Un titular de martillo prehistórico desafía la ciencia corre como la pólvora. Un artículo de geología explicando concreciones minerales, no tanto. Pero la ciencia, cuando funciona bien, no le tiene miedo a lo extraordinario. Lo estudia, lo pone a prueba. Y si algo parece no encajar, no tira toda la teoría a la basura. La ajusta, la afina, la mejora. Quizá al final el verdadero artefacto fuera de lugar no sea el objeto, sino nosotros. Gente del siglo XXI mirando el pasado con ojos modernos, esperando encontrar en él todo lo que queremos creer. Civilizaciones perdidas, aliens, tecnologías imposibles. Hoy hemos viajado del mecanismo de Anticitera a las esferas sudafricanas, pasando por baterías dudosas, mapas enigmáticos y martillos muy sobrevalorados. Todos estos casos comparten algo, nos obligan a revisar nuestras ideas sobre la historia. Te dejamos con esta pregunta. Cuando te encuentras con un misterio histórico, ¿qué te sale primero? ¿Buscar la teoría más espectacular o preguntarte qué evidencias reales hay detrás? La próxima vez que veas un titular sobre un objeto imposible, quizá te entren ganas de mirar un poco más allá. Si este viaje por los O-Parts te ha hecho cuestionarte algo, aunque sea un poquito, ya cumplió su propósito. La historia no necesita extraterrestres para ser fascinante, solo necesita que la escuchemos con atención y con paciencia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, compártelo con esa persona que ama los misterios y los documentales raros de madrugada. Y cuéntanos, ¿qué O-Part te intriga más? Nos escuchamos en el próximo episodio.